Muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal Academia de Inversores. Ayer tuvimos un día en rojo en bolsa, podemos ver que el S&P 500 terminó con una caída del 0.16%, el Nasdaq bastante plano, sin embargo el Dow Jones fue el índice que más corrió con un 0.85% a la baja. Vamos a estar analizando de hecho hoy el Dow Jones un poco más de cerca, vamos a ver qué compañías lo componen, cómo podemos invertir en este índice y vamos a ver cómo estuvo la gráfica durante la última sesión. Por cierto, este es un índice que había tenido un rendimiento superior tanto al S&P 500 como al Nasdaq durante los últimos meses. Vamos a estar viendo también algunos reportes de ganancia. Tuvimos algunas compañías desplomándose más de un 20%. Siguen las caídas brutales luego de reportes, aunque por otra parte vamos a ver otras que subieron. Una de ellas subió más de un 16% y ya es una compañía bastante grande en bolsa, así que se puede imaginar que esta subida fue bastante interesante. Vamos a estar analizando también el sector de cobre. El cobre alcanzó nuevos máximos históricos. Vamos a ver por qué es tan importante esta materia prima, cómo invertir en el mismo a través de ETF y siguiendo el precio del cobre a través de mineras. Todo esto lo vamos a estar hablando en el video de hoy, así que vamos a tener un video bien interesante. Como siempre hacemos aquí en el canal, vamos a aprovechar para hacer análisis técnico fundamental en muchos de estos negocios, viendo dónde está el fair value, valor intrínseco, evaluaciones actuales, expectativa de crecimiento para los próximos 5 años y las zonas de compras desde el punto de vista técnico. Sin más, vamos a comenzar. Vamos a empezar hablando de The Trade Desk. Ya se había llevado una caída de más del 6% durante la sesión, pues luego de su reporte de ganancia cayó otro 24%, es decir, perdió un 30% de su capitalización de mercado en apenas un día. The Trade Desk había vuelto una compañía muy popular porque venía creciendo mucho, opera en el sector de AdTech, tecnología publicitaria, y lo que hace es que ayuda a anunciantes y agencias de publicidad a comprar anuncios digitales de manera optimizada y también automatizada. Es una compañía que supuestamente se podía ver muy beneficiada por la inteligencia artificial, ya que la inteligencia artificial podía ayudarla mucho en este proceso, pero de cierta forma la inteligencia artificial puede reemplazar su producto. Yo, por ejemplo, he estado últimamente metiéndome mucho en el tema de marketing y bueno, realmente uno puede crearse un ChatGPT, un agent que le ayude con el tema de la publicidad y bueno, de esta forma tal vez podría reemplazar parte de los productos de la compañía. También hay que decir que The Trade Desk opera con algunas de las compañías más grandes del mundo, así que no es fácil salirse de su entorno. Y vamos a ver un poco más adelante en su reporte de ganancia que realmente la retención de usuarios se ha mantenido bastante alta. Vámonos directamente al reporte de ganancia y después revisamos los números de la compañía. Podemos ver aquí que el reporte de ganancia fue desastroso. La compañía se quedó muy por debajo de las expectativas en ingresos, casi un 5%. Las ganancias por acción vinieron más de un 20% por debajo de las expectativas. Y ya para rematar, se quedó muy por debajo de las expectativas también de ingresos para el próximo trimestre. Los analistas estaban esperando más de 800 millones en ingresos, pues la compañía nos dio un reporte de 650 millones. Como pueden ver, esto es significativamente por debajo de las expectativas, incluso significativamente por debajo del trimestre actual. Pueden ver aquí, por ejemplo, que fue mucho peor de lo que se estaba esperando el reporte de ganancia. También preocupa que los márgenes se han estado comprimiendo muchísimo. Pueden ver aquí, de hecho, como el crecimiento se ha desacelerado de una manera considerable. En años anteriores, esta es una compañía que crecía sus ingresos a un ritmo de más del 20%. Por eso cotizaba múltiplos caros. Luego se ha ido desacelerando, 18, 17, 14, 11 y metemos este salto brutal a 3%. Un desastre total. Cosas positivas. Nos dijo la junta directiva, específicamente el director ejecutivo, que la tasa de retención de clientes se mantiene por encima del 95%, pero bueno, lo que está pasando es que no están logrando atraer nuevos clientes. También vemos que se espera que la compañía tenga mayor acceso al inventario de plataformas como Netflix y Samsung Ads, que bueno, esto puede expandir un poco el negocio. De todas formas, por ahora, la verdad que ese reporte de ganancias fue extremadamente malo. Vemos por acá que ya la compañía se veía múltiplos relativamente atractivos. Fíjense cómo estaba muy por debajo del fair value o valor intrínseco. Siempre lo había comentado que siendo una compañía tecnológica de software, me parecía que es una compañía demasiado nicho para yo invertir. Nunca me gustó demasiado el negocio. Es una compañía pequeña además. Si veíamos que habían algunas otras como, no sé, Microsoft, Salesforce, que era la que habíamos estado comprando a múltiplos atractivos, mi pregunta es, ¿por qué iba a estar invirtiendo en Day Trade Desk? Fíjense que ahora mismo el ratio precio-ganancia está a 20 veces, ratio precio-ventas a 2.78, que bueno, son múltiplos muy por debajo de los promedios históricos de la compañía, en algunos casos más de un 90% por debajo. Pueden ver aquí que las estimaciones de crecimiento son buenas, pero bueno, todas estas estimaciones de crecimiento que tenemos hasta ahora seguramente se van a revisar a la baja. Así que bueno, yo por el momento no tocaría el negocio. Pueden ver que de hecho veníamos con una tendencia extremadamente bajista. Incluso cuando
prácticamente todas las compañías de software tuvieron una remontada para ir a testear, por ejemplo, la media móvil de 200 periodos, ese tipo de subidas. Fíjense que de Trade nunca vimos ningún tipo de señal de recuperación. En gráfica diaria seguimos absolutamente por debajo de todas las medias móviles. Vean la gráfica semanal. Un desastre total. Así que bueno, yo según mi opinión hay compañías de software más grandes, más interesantes, negocios más robustos. Para tradear esto tendríamos que ver superación de medias móviles, como por ejemplo la de 20, 50 periodos o algo por el estilo. Mientras se mantenga esta tendencia tan bajista, yo no estoy interesado en invertir y menos con este resultado de ganancia desastroso. No es el primero, el reporte de ganancia anterior pueden ver acá que no logró cumplir con las expectativas en ganancias por acción y los ingresos apenas vinieron un 1% mejor del esperado. Por eso lo digo, ya desde trimestres anteriores se vio una clara desaceleración del negocio. Yo diría que por eso fue una de las principales razones que no respondió al alza esta compañía, a pesar de que el software sí tuvo un rally alcista bien interesante, por lo menos en el corto plazo. Continuamos con Rocket Company desplomándose más de un 2%, aunque la vi cayendo más de un 5% en algún momento. Ya había caído más de un 4% durante la sesión, así que bueno, fue un día de más de 7% de corrección. Como vemos aquí, esta es una compañía de servicios financieros específicamente relacionada con hipotecas. Seguramente la mayor parte de las personas aquí en Estados Unidos van a conocer a Rocket Mortgage. Seguramente sea su producto más popular, aunque recientemente también adquirieron a Redfin, que es una plataforma inmobiliaria muy cercana, por ejemplo, a Zillow. Y bueno, eso ha hecho que la compañía se siga expandiendo, pero bueno, este último resultado de ganancia no fue el mejor. La compañía además está en este sector de bienes raíces residenciales, que sabemos que ha estado pasando un mal momento, sin duda, en los últimos meses. De hecho, vamos a hablar un poquito más adelante de lo que dijo el director ejecutivo. A mí personalmente no me parece un mal negocio. Vean por acá cómo los ingresos venían creciendo muy bien. Es verdad que tenía problemas con los márgenes, la ganancia por acción venía cayendo, pero bueno, fíjense que a largo plazo se espera una muy buena recuperación del negocio. Seguramente en línea con todo lo que estamos esperando, por ejemplo, de las desarrolladoras inmobiliarias residenciales. Pueden ver por acá que el resultado de ganancia no fue positivo. La compañía se quedó por debajo en ingresos. Es verdad que los ingresos crecieron más de un 100%, pero bueno, fueron 70 millones por debajo de lo esperado, que para una compañía que ingresa 2.7 billones realmente fue un miss bastante significativo. Podemos ver por otra parte que las ganancias por acción vinieron apenas en línea con lo esperado. Y lo más preocupante, bajaron bastante la guía para el próximo trimestre. Ahora estamos esperando en torno a 2.6 billones de ingresos, cuando el consenso era de más de 2.9, así que unos 310 millones por debajo de las expectativas. Es lo que les digo, estaba cayendo mucho más. Yo la vi un menos 5% abajo, veo aquí que llegó a caer un 10%. Y me sorprende que se haya recuperado tanto, apenas un menos 3% en estos momentos. Vean por acá lo que dijo el director ejecutivo. Dice, Rocket alcanzó niveles récord de cuota de mercado en compras y refinanciamiento en uno de los mercados inmobiliarios de primavera más difíciles de los últimos años, al tiempo que registró nuestro trimestre más rentable en 4 años. A ver, no sé qué le parece a ustedes, pero esta compañía nos está reportando ganancias por acción non-GAAP, así que los números no son positivos, ¿ok? Más allá de lo que nos diga el director ejecutivo. Hemos dedicado los últimos años a construir una empresa radicalmente diferente. La búsqueda, la captación y la gestión de viviendas se refuerza mutuamente y la AI optimiza cada iteración. Tenía que mencionar, por supuesto, inteligencia artificial. Yo diría que como una inversión más largoplacista podría tener potencial, pero ahora mi pregunta es, ¿por qué voy a estar invirtiendo en este tipo de negocios si yo pienso que todo el sector de hipotecas puede mejorar? ¿Por qué no voy a meterme, por ejemplo, en una compañía tipo Lennar o DR Horton? Que seguramente si esta compañía, Rocket Company, levanta, es porque el sector inmobiliario le está yendo muy bien. Así que bueno, yo personalmente prefiero las que le mencioné antes de invertir en Rocket Company. Por otra parte, sí es verdad que técnicamente estamos en una zona excelente. Vean que la tendencia ha continuado siendo alcista desde los mínimos del 2023. Vean cómo marca bajos y altos crecientes, lo cual es muy positivo. Y no hemos roto la zona de mínimos anteriores, ¿ok? Si alguien quiere entrar en una operación de swing trade, yo pondría stop loss debajo de los mínimos recientes, tal vez por debajo de los $12. Yo creo que podríamos ver en algún momento un rally hasta la parte alta de la tendencia. Fíjense que hasta la parte alta de la tendencia realmente sería un retorno altísimo. Desde los precios actuales podría ser un retorno del 100%, pero bueno, el nivel de riesgo es bastante alto, ¿ok? Por el momento, stop loss, take profit, parte alta de la tendencia, stop loss en la zona de $12 para ver si nos rompe la zona de mínimo reciente.
Si quieren llevar su trading inversión al siguiente nivel, los invito a que se unan a nuestra comunidad de Academia de Inversores, donde compartimos todas las compra y venta para los portafolios, análisis profundo de compañías, directo diario para miembros, servidor Discord. Tenemos el Stock Tracker para que le dé seguimiento al fair value o valor intrínseco de las compañías, así como su precio objetivo. También tenemos los cursos de análisis técnico, fundamental, opciones financieras y temas generales de bolsa, además de libros, presentaciones, indicadores técnicos de TradingView y mucho más. Va a poder encontrar el enlace tanto en el comentario destacado como en la descripción de cada uno de los videos del canal. Continuamos con DraftKings, compañía del sector de apuestas deportivas, cayendo un 3%. Me parece bastante poco para el reporte de ganancia tan flojo que tuvo la compañía. Fíjense por acá que no logró cumplir ni con las expectativas ni ingresos ni ganancias por acción. De hecho, los ingresos cayeron casi un 5% año sobre año. Por si eso no fuera suficiente, también la guía que nos dieron fue ligeramente por debajo de las expectativas. Podemos ver que además el crecimiento se desaceleró. Cosas positivas, la cantidad de usuarios activos con respecto al mismo trimestre del año anterior aumentó. También hay que decir que el MIS, es decir, no cumplieron apenas por 10 millones con la expectativa de crecimiento para el próximo trimestre. Y también los clientes se están gastando más dinero de lo que se gastaron en trimestres anteriores, aunque por debajo de lo que se gastó en el mismo trimestre del año anterior. Muy interesante que la compañía nos dijo que una de las principales razones por la cual no le había ido bien este trimestre es porque los clientes tuvieron mejor suerte que otras veces, es decir, gastaron más dinero, ganaron más dinero. Si los clientes ganan más dinero, la compañía pierde dinero, principalmente por la victoria de los New York Knicks de la NBA. No sé si vieron las finales de la NBA y los resultados también de la Copa del Mundo. Pueden ver por acá que, vamos a expandir un poco esto, la cantidad de ingresos cayó un casi 5%. Esta es la primera vez que los ingresos caen desde hace muchísimo tiempo. Esto es muy significativo. Esto es una compañía que crecía a un ritmo de más del 40% hace poco y ahora están cayendo los ingresos. Vean que el EBITDA ajustado también cayó un 61%, así que no fueron buenos números. Pueden ver aquí que además que es el tercer trimestre consecutivo con caída de ingresos desde los máximos que alcanzó en el último trimestre del 2025. Vean por acá que la cantidad de usuarios activos cayó en unos 600,000 con respecto al trimestre anterior, aunque con respecto al mismo trimestre del año anterior aumentaron en unos 300,000. Y lo que les decía, que el gasto de clientes se ha mantenido fuerte, aunque nuevamente una caída significativa con respecto al mismo trimestre del año anterior. Así que resultados yo diría flojos realmente los de DraftKings. Hace poco tuvimos los resultados de Flutter. Este es su principal competidor. Ellos tienen la plataforma de FanDuel, que es la más popular aquí en Estados Unidos. Pueden ver la participación del mercado en apuestas deportivas. 44% es FanDuel, es la más grande del sector, que tuvo un reporte de ganancia bastante flojo también. DraftKings 34% y otros competidores más pequeños como MGM Resort, Caesars Entertainment, Fanatics, Penn Entertainment, etcétera, etcétera, ya son competidores mucho más pequeños. Otra desventaja que tiene DraftKings es que depende mucho de mercados americanos. Vean cómo casi la totalidad de sus ingresos vienen de Estados Unidos, mientras que Flutter tiene una diversificación internacional mucho más fuerte. También nos dijo que la junta directiva, que ya se han expandido a 52 estados aquí en los Estados Unidos, así que podrían tener margen todavía para expandirse a otros estados donde estos productos de apuestas deportivas todavía no están aprobados. Pueden ver que es una compañía además que cotiza bastante barata, muy por debajo del fair value. Ya cotiza menos de 2 veces ventas, que para el crecimiento que venía teniendo hace poco está bastante bien. Pueden ver por acá que además que las estimaciones de crecimiento para los próximos años es muy buena, pero nuevamente esto va a depender mucho de si se logra expandir fuera de esos 52 estados donde está aprobada, incluso se puede expandir fuera de los Estados Unidos. Así que el nivel de riesgo siempre ha sido alto sin duda. Pueden ver además que la tendencia bajista nunca ha logrado romperla desde que alcanzamos estos máximos de mitad del 2025, incluso principio del 2025. Pueden ver cómo no hemos logrado posicionarnos de regreso por encima de la media móvil de 200 periodos. La media móvil de hecho de 200 periodos claramente apuntando a la baja. Y esto es una clara tendencia bajista de mediano corto plazo. ¿Qué tenemos que vigilar de hecho en el corto plazo? Que no perdamos la zona de mínimos anteriores, 20.50, 20.40. Si perdemos esta zona, como pueden ver acá, no nos queda ningún otro soporte importante. Así que perfectamente nos podríamos ir en algún momento incluso a los $10, que son los precios de salida en bolsa y los mínimos del 2022. No todo fueron noticias durante los reportes de ganancia y tuvimos algunas acciones disparándose, empezando por Cloudflare subiendo un 16%. Esta es una compañía que ha crecido mucho en los últimos años. Fíjense cómo ahora mismo la capitalización de mercado está en $100 billones. Es verdad que es una compañía que cotiza con múltiplos bastante exigentes,
pero bueno, también es verdad que el crecimiento ha continuado muy alto. Esta es una compañía de cloud computing y ciberseguridad. Su misión, como ellos mismos dicen, es ayudar a hacer un internet mejor. Es una compañía además que ha estado, yo diría, en el centro de la ciberseguridad durante los últimos años. Si se recuerdan, hace no mucho una falla en sus servidores provocó una caída masiva en los servicios de internet porque, bueno, buena parte del tráfico de internet pasa a través de sus productos que, entre otras cosas, protegen de ataques de ciberseguridad a pequeñas, medianas y grandes compañías. ¿Qué problema hay en Cloudflare? Bueno, sus competidores son compañías importantes como Zscaler, Palo Alto Network, incluso compiten con otras compañías hiperscaler como AWS en algunos segmentos. Pero bueno, también hay que decir que la compañía ha tenido un desempeño muy bueno en los últimos años. Además, la inteligencia artificial ha estado acelerando su crecimiento y es una compañía que le puede sacar, bueno, bastante partido porque está muy enfocada en temas de tecnología. Pueden ver por acá que los múltiplos son exigentes. Ahora mismo cotizamos a 40 veces ventas. Vemos por acá que ni siquiera genera ganancias. Si nos vamos al reporte de ganancias, fíjense cómo los ingresos volvieron a crecer a más del 35% año sobre año. Aquí, si se fijan, esto es una locura porque es una compañía que ni siquiera genera $1 billón al trimestre y ya capitaliza más de 100 billones. Bueno, ahí pueden notar los múltiplos que estamos pagando que son bastante exigentes. Pueden ver además cómo estas ganancias por acción son non-GAAP. ¿Por qué no son non-GAAP? Bueno, porque no es una compañía que todavía genera ganancias. Fíjense además que aumentaron su expectativa de crecimiento tanto para el próximo trimestre como para el año fiscal 2026, tanto en ingresos como en ganancias por acción. Así que en términos generales fue sólido reporte. Pueden ver que incluso la cantidad de dinero que la compañía está perdiendo se aceleró. Vean acá que las pérdidas netas pasaron de 50 millones en el mismo trimestre del año anterior a casi 170 millones y pueden ver aquí cómo esto se reflejó en ganancia por acción negativa. Además pueden ver cómo la cantidad de acciones circulantes ha seguido aumentando, así que están diluyendo a los accionistas. De hecho, si nos vamos por acá a los estados financieros, vean cómo año sobre año diluyen a los accionistas. Es verdad que se ha desacelerado esta tasa de dilución, pero bueno, siguen siendo una dilución. Pueden ver que las expectativas de crecimiento de la compañía son bastante sólidas. Se espera que para el 2028 generen ganancias, así que todavía vamos a tener que esperar varios años. Yo diría que lo más preocupante no es esto, sino vean la cantidad de flujo de caja positivo tan bajo que genera la compañía para capitalizar por encima de los 100 billones. Ese ha sido el principal problema que siempre he tenido con Cloudflare. A mí personalmente me parece que los múltiplos son demasiado exigentes. Vean por otra parte que la tendencia en términos generales ha seguido siendo muy positiva, pero bueno, esta es una compañía que se ha llevado unas correcciones brutales. Vean por acá desde lo máximo del 2021 hasta los mínimos, cayó más de un 80%. Cuando tuvimos por acá el año pasado la fuerte caída de los aranceles, también se llevó una corrección mucho mayor que la media del mercado. Estamos hablando de casi un 50%. Y vemos como a principio del año, nuevamente cuando vimos cierta corrección en bolsa, fue un negocio que se llevó una corrección del 40%. Así que bueno, esta es una compañía muy volátil. Hay que esperar ese tipo de correcciones de más del 40% para que sean oportunidades de compra. Y fíjense que bueno, periódicamente vemos este tipo de oportunidad por debajo de la media móvil de 200 periodos. Acá arriba donde estamos, no creo que tenga mucho sentido estar invirtiendo en la misma. Muy buen reporte de ganancia, múltiplos extremadamente caros. Continuamos con Airbnb subiendo casi un 8% luego de un reporte de ganancia bastante sólido. Esta es una compañía que a mí personalmente me gusta bastante. He usado su producto varias veces. Hemos tradeado la compañía bastante en el pasado. También es verdad que ya hace varios meses que no nos da oportunidades de compra. Pueden ver que ya la acción está un 17% por encima del fair value o valor intrínseco. Cuando estaba un 20% por debajo de los precios actuales, estaba en zona de compra. Ya se nos ha ido de esa zona. Pueden ver por aquí que los ingresos y las ganancias superaron cómodamente las expectativas de los analistas. Es una compañía que además creció casi un 17% de los ingresos año sobre año. Además de eso, la guía para el próximo trimestre fiscal fue superior. Ahora están esperando 120 millones más de ingresos de lo que estaban esperando anteriormente. Así que bueno, fue bastante bueno el reporte de ganancia. Pueden ver por acá que además los revenues, los ingresos, volvieron a tener su tercer trimestre consecutivo creciendo más del 10%. Vemos por acá que también el EBITDA ajustado creció un 20%, bastante bien. Pueden ver acá que las reservas aumentaron a una tasa de más del 10%. Este fue el mejor crecimiento en casi 2 años. Y bueno, la cantidad también de dinero que generaron de esas reservas volvió a crecer por encima de doble dígito. Así que muy bueno el reporte de ganancia.
Hay que decir que a pesar de que en el corto plazo estamos caros, tampoco podemos decir que es una locura invertir en Airbnb a largo plazo. Pueden ver por aquí cómo para el año que viene ya se espera que estemos a 25 veces beneficios, para 2030 14 veces beneficios, los ingresos creciendo a más del 10%. Es lo que le digo, realmente puede que en el corto plazo estemos un poco caros, pero todavía parece una compra lógica a largo plazo. Otro problema que tenemos es que los niveles de sobrecompra son significativos. Fíjense cómo tuvimos muy buenas zonas de compra debajo de la media móvil de 200 periodos. Esta fue la zona que estuvimos tradeando. Ahora ya estamos a niveles que hacía rato yo diría no vemos tan sobrecomprada la acción, ¿ok? De hecho, vamos a tener una zona importante de resistencia justo donde están, $163. Si supera los $163, tenemos otra zona en 170 de resistencia. Así que bueno, por el momento yo diría que hay que esperar y aprovechar caídas por debajo de la media móvil de 200 periodos. Continuamos con CoreSign Gaming subiendo más de un 20%. Vaya subida, podríamos titular a CoreSign Gaming como el regreso del Jedi. Nadie apostaba un duro por la compañía y sin embargo ha tenido un desempeño excepcional durante los últimos meses. Esta es una compañía que se dedica a comercializar hardware premium para gamers, creadores de contenido y también entusiastas de la PC. A diferencia de negocios que fabrican hardware directamente, ellos simplemente se dedican a ensamblarlo. Tienen algunas líneas de negocio muy conocidas en el área de streaming como el Gato. Yo he pensado varias veces en comprarme un dashboard de ellos, pero bueno, por el momento no lo he hecho. Y bueno, también por ejemplo ellos venden volantes para jugar videojuegos, etcétera, etcétera. Esta es una compañía, como vamos a ver en la gráfica, que ha tenido unos antibajos altísimos. De hecho, vean el beta 1.85, es un 85% más volátil que el mercado. Así que no esperen un trade tranquilo con esta compañía. La compañía superó cómodamente la expectativa en ingresos y ganancias por acción. También es verdad que cayeron los ingresos de nuevo. Es algo que ya se esperaba. Ven acá en las estimaciones. Estamos esperando que este 2026 caigan los ingresos, aunque es una muy buena recuperación a partir del año que viene. Cosas positivas. La guía en ingresos y ganancias por acción, tanto para el próximo trimestre como para todo el año fiscal 2026, fue al alza. Así que bueno, bastante redondo su reporte de ganancia. Pueden ver además que hay algunos múltiplos bien baratos. El ratio precio-venta está por debajo de 1, que para una compañía que se espera un crecimiento bastante sólido en los próximos años está bastante bien. También bastante impresionante los flujos de caja que se espera que genere la compañía en los próximos años. Si esta compañía generara 400, 500 millones de flujos de caja como se espera en 2029-2030, una capitalización de $1 billón sería absolutamente ridícula. Se podría multiplicar perfectamente por 4 o 5 veces la acción. Ahora, ¿va a lograr dar esos números? No tengo ni idea. Vean por acá lo que le comentaba de la gráfica. Vean estas correcciones que se lleva la compañía. El año pasado vimos una corrección nada más y nada menos que del 55%. Cuando parecía que la acción se recuperaba, volvió a caer en torno a un 55% a principios de este año. Así que, ¿qué nos hace pensar que no se puede llevar otra corrección del 55%? Como pueden ver, aquí los momentos de compra son cuando estamos muy sobrevendidos, cuando estamos prácticamente con un 50% de caída. Ahí es donde empiezan a aparecer las oportunidades. Por ahora hay que esperar. Estamos extremadamente sobrecomprados. Vean la gráfica semanal. Estamos testeando la media móvil de 200 periodos semanal. Vamos a ver si esta semana logramos romper la alza. Pero aún así vean que ya tuvimos un falso rompimiento hace poco, así que hay que andar con cuidado. Como les digo, esta es una compañía para comprar en grandes correcciones. Ahora con todo el entusiasmo que hay, no estoy seguro si sea la mejor oportunidad. Si estás buscando un broker confiable para operar desde Europa y Latinoamérica, mi recomendación es XTB. XTB está regulado en más de 11 países, te permite operar libre de comisiones por hasta $100,000 al mes, permite comprar acciones ETF, además de crear planes de inversión personalizados. Esta última funcionalidad me gusta especialmente ya que permite invertir en los principales índices del mundo con bajo riesgo y para obtener una alta rentabilidad. También te asignarán un agente para que te ayude a alcanzar tus objetivos financieros. Usa el link en la descripción de este video para obtener hasta $200 como beneficio de bienvenida, dependiendo del monto de tu primer depósito. Ahora el dinero trabaja por Zlatan. Y no es Zlatan por el dinero. A continuación vamos a hablar del Dow Jones Industrial Average. Seguramente sea uno de los índices bursátiles más famosos del mundo y además es bastante peculiar. Pueden ver que durante la última sesión corrigió un 0.85%, fue el índice que peor la pasó. ¿Cuál es la principal diferencia del Dow Jones con otros índices? Bueno, que el Dow Jones pondera las acciones por su precio, no por su capitalización de mercado. Podemos ver aquí, por ejemplo, que tiene 30 acciones, por cierto, este índice. Vean cómo Goldman Sachs representa el 11% del índice.
¿Por qué? Porque es la compañía más cara de la misma. Pueden ver aquí cómo es una compañía de más de $1,000. En segundo lugar tenemos a Caterpillar, 9%. Ya sabemos que va a ser una compañía muy cara por precio, 856. Seguimos con Microsoft, que representa el 5%, $500. United Health Group, vean cómo representa el 4% con $400. Entonces, como pueden ver, mientras el precio de una acción sea más alto, bueno, pondera más en el índice, que es algo que no ocurre en ninguno de los otros índices más importantes. Además, porque es un índice también bastante popular, porque está muy diversificado. Servicios financieros 26%, industrial 18%, tecnología 16%, servicios de salud 13%, consumo cíclico 10%, communication services 5%, como pueden ver, mucho más diversificado que otros índices. Da dividendo 1.33%. Y además, este es un índice que se creó en 1896. Así que bueno, es bastante antiguo. Tenemos muchísima historia. Pueden ver que yo diría que para un portafolio diversificado podría ser un ETF perfecto para darnos mucha más diversificación, más allá de las compañías tecnológicas, por ejemplo. Y además vean el rendimiento excepcional que ha dado en los últimos años. Va que es un cohete para arriba. Cualquier tipo de corrección profunda por debajo de la media móvil de 200 periodos históricamente ha sido excelente oportunidad de compra. Así que simplemente hay que ser paciente, esperar ese tipo de corrección y aprovechar para diversificarnos en este tipo de sectores. A continuación vamos a hablar del cobre, que acaba de alcanzar máximos históricos. Recuerden que aquí en nuestra herramienta de inversión de Inmar Investor Tool tenemos un reporte que es el de los commodities y podemos ver que el cobre es uno de los que seguimos y fíjense cómo está en máximos del último año y también en máximos históricos. Llegó a estar cotizando a $6.77 por libras. Bajó un poquito, $6.75, pero bueno, sigue en máximos históricos. Recientemente tuvimos algunas noticias. Hay aranceles de Estados Unidos para limitar la exportación de cobre fuera del país. Esto puso presión compradora sobre el producto. También hay oferta limitada del mismo. El tema de las centrales de datos, etcétera, etcétera. Redes eléctricas, vehículos autónomos. También ha puesto mucha presión compradora sobre esta materia prima. Y bueno, también hemos visto cierta especulación. Eso siempre está ahí. Pero en términos generales yo diría que hay una demanda estructural bastante sólida en el cobre. Y lo más seguro es que siga subiendo. Como vamos a ver un poco más adelante en la gráfica, realmente no creo que estemos en un momento de comprar, pero podría ser un activo donde podríamos pensar invertir. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos, ¿cómo podemos invertir en el cobre? Hay varias formas. Si quiere comprar un ETF, yo diría que es la manera más segura de hacerlo. Puedo utilizar el que tiene como ticket symbol COPX. Este es un ETF de 8 billones de capitalización de mercado. El spend ratio es un poco alto, como es casi todo en los spend ratio de ETF especializados. Vean las compañías que están dentro, compañías mineras, Tech Resources, tenemos por ahí a BHP Group, que la vamos a estar analizando en un momento. También tenemos Antofagasta, Freeport McMoRan, que también la vamos a estar analizando en un momento. Southern Copper, también la vamos a estar analizando en un momento. Y bueno, fíjense que está muy diversificado. Ninguna de estas acciones representa más del 6%. De hecho, todas representan entre un 5 y un 4%. Otra cosa positiva, geográficamente está muy diversificado. Canadá 37%, Australia 12%, Estados Unidos 11%, China 8%, Japón 5%, Suiza 5%, Reino Unido 5%, Polonia 5%, en fin. Es un ETF mucho más diversificado que cualquier otro que veamos por ahí. El dividendo no está mal, 2%, también es bastante irregular el dividendo, lo pueden ver por aquí. ¿De qué otra forma podríamos invertir? Incluso si queremos operar con opciones, podríamos utilizar un índice como el CPER, que simplemente está indexado a los futuros del cobre, lo vamos a ver en un momento, y también, por supuesto, con acciones individuales. Algunas de mis preferidas, la acabamos de mencionar. De hecho, las tres más grandes relacionadas con este negocio son Southern Copper, también tenemos a Freeport McMoRan y también BHP Group, esta es una compañía australiana. Y bueno, fíjense que la mayoría está muy cerca de máximos históricos, por encima del fair value. Vean a Freeport McMoRan, vean a BHP Group, también cerca de máximos. Así que bueno, parece que no estamos en el mejor momento para invertir en el cobre. Pueden ver aquí, de hecho, los futuros del cobre, como no han parado de subir. Es como todo commodity, muy cíclico. Fíjense que en algún momento vimos unas correcciones brutales en la pasada década. Y bueno, pueden ver aquí que realmente da muchas buenas oportunidades cuando vemos correcciones por debajo de la media móvil de 200 periodos. Vamos a utilizar, de hecho, el COPX para verlo un poco más claro, ya que como siguen mineras de oro, mineras de cobre, solemos ver correcciones bien interesantes. Fíjense que ahora mismo estamos absolutamente disparados, pero es un activo que a largo plazo suele ver correcciones bastante profundas
por debajo de la media móvil de 200 periodos. Yo sería paciente, seguramente en algún momento vamos a tener oportunidades, pero ahora no creo que estemos en ese momento de estar comprando. Como vimos en el video de amigos, tuvimos correcciones importantes luego de los reportes de ganancia, aunque otras acciones subieron bastante. Empezamos hablando de The Trade Desk desplomándose más de un 20%, bastante flojo el reporte de ganancia, la guía que nos dieron también bastante mal. Rocket Company, también como todo el sector relacionado con temas de bienes residenciales, hipotecas, le fue bastante mal, corrigiendo también. Y DraftKings mostrándonos que el sector de gambling, de apuestas deportivas, también sigue bastante mal. La otra cara de la moneda, Cloudflare, muy buen reporte de ganancia, muy buen crecimiento. Lástima que la acción esté tan cara. Al igual que Airbnb y Corsair Gaming tuvieron muy buenos reportes de ganancia, pero estamos con niveles de sobrecompra significativos. Hablamos del Dow Jones, creo que es una excelente opción para diversificar nuestros portafolios. Corrigió bastante, pero sigue un poco lejos de zonas de compra. Al igual que los precios del cobre que alcanzaron nuevos máximos históricos, vimos ahí cómo invertir en este activo a través de ETF, índices y acciones individuales. Recuerden que todo este contenido es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si les gusta el contenido de nuestro canal, se puede suscribir ahora mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. Nos puede dejar un comentario, respondemos 100% de los mismos y también nos pueden dejar un like que nos ayuda a seguir creciendo. Recuerde visitar nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool que utilizamos hoy para hacer análisis profundo de compañías y nuestra plataforma para la comunidad de Academia de Inversores. Recuerden que aquí va a poder encontrar todo el contenido para la comunidad, tanto libros, presentaciones, indicadores técnicos de TradingView, compras y ventas para los portafolios, los cursos, el video Discord, el link para los directos de hoy para miembros y mucho más. Siempre lo va a poder encontrar tanto en el comentario destacado como en la descripción de cada uno de los videos del canal. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.